no hay diferencia entre el dinero del Monopoly con el dólar. Es Es lo mismo. exactamente lo mismo. Al estar tan bombardeado de información, nos llegan muchos pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos muchas veces pasan solamente en la mente. Cuando lo atravesás te das cuenta que no pasó nada. La primera vez que viajé en avión tenía un miedo y era por todos los pensamientos que me llegaban a la mente. Si se caerá, qué pasará, era algo que estaba haciendo nuevo. Y cuando fui y me subí y vi que no pasó nada, me di cuenta que era todo un invento de la mente ese miedo. Walt Whitman, que era un poeta, dijo, gran parte de mi vida tuve pensamientos negativos, de los cuales el 90% nunca pasó. Hola Juan, feliz día, ¿todo bien? ¿Cómo andás, Juli? Feliz día. Todo excelente. Me Todo muy alegro. bien. Parece que tenés un sol ahí. Le quiero tú. Está buenísimo. Ese es mi sello espiritual. No solamente un símbolo, sino que me protege a cada lugar que voy. Lo llevo ahí, lo llevo ahí, lo llevo colgado. Está Claro, te activado. protege. Genera como Me un encanta. campo de fuerza electromagnético. Tremendo. Y solamente se activa con el poder de la intención, más la geometría que tiene, que es una geometría específica que se llama geometría Mm. sagrada, y con el poder de la intención se va activando. Esto me llevó un montonazo de tiempo entenderlo, de creas lo que crees y crees lo que creas. O sea, todas las religiones del mundo, todo lo que tiene que ver con una sabiduría o una verdad está basado en que creemos que es así. Por ejemplo, Argentina, en cierto punto no existe, si te pones a pensar. O sea, existe porque todos nos ponemos de acuerdo que existe, porque son ciertos límites que dijeron, che, hasta acá este lugar, hace unos años, dijeron, esto es Argentina, acá tenés Chile, acá Uruguay, para arriba Estados Unidos, y fue una construcción hasta el mismo dinero, y no hay diferencia entre el dinero del Monopoly con el dólar. Es lo mismo, Es es lo mismo. exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que todos nos ponemos de acuerdo a que el dólar tenga valor para un intercambio entre bienes o servicios. No solamente con lo tangible, sino que eso creo que va más allá, hasta incluso en cuestiones más invisibles, como esto que vos decís. Che, esto tiene un campo de fuerza y ya con el hecho de creerlo ya lo estás creando. Totalmente. Y yo creo que es la llave. Primero hay que creer y después tenés que ver. Si necesitas ver para creer, es como que no se activa la magia. Como decía Boy, tienen las mismas palabras, las mismas letras. Creer es crear. Y es el poder ese que se anuncia en todos lados, que es el poder de la fe, digamos. Poder creer algo que es real y que es Mm. posible es lo que te empieza a acercar a tu vida a las sincronicidades. Sí, bueno, recién acabamos de presenciar una Sí. que me acaba de empezar a seguir una cuenta de un rubro en particular donde estamos viendo de hacer un conjunto que no me sirvió nunca en la vida. Y vos decís, no sé hace cuánto te tengo Instagram, ponele 10 años. Nunca me siguió una cuenta relacionada a ese rubro y ahora que estamos en eso, como que empiezan a aparecer esas sincronicidades. Claro, Y en un punto es como la conciencia es como un imán. sí. Por eso acá la frase que tengo acá escrita, el eslogan, dice, atraes lo que vibras, atraes lo que vibras. Y es eso, ¿qué es lo que vibras? Lo que pensás, lo que sentís y lo que vas Mm. haciendo. Y empiezan a llegar hacia vos esas sincronicidades, esas oportunidades o esas causalidades. O sabes que ayer me presentó un dilema que quería hablarlo con vos, que vos estás muy avanzado en estos temas, que pensaba en esto de que, viste que te dice que si vos tenés como miedo a que algo suceda, termina sucediendo. Y yo digo, ¿por qué, no sé, para expresarlo bien, esta dicotomía de que si tenés miedo a, por ejemplo, que no se te dé algo, no se te da? Pero ¿por qué no se te da?
porque al mismo tiempo se tendría que manifestarse, ¿entiende o no? A lo que voy. Sí, entiendo. O sea, el miedo como emoción, como potencia creadora, que bueno, lo que estuvimos hablando, la escala de Hawkins vibra muy bajo y que muchas veces hace que se te bloquee algo, pero digo, no sé, si tengo miedo a que me surja algo, ¿por qué mm, no surge en el lado positivo y negativo? Claro. ¿Por qué no se termina dando? Lo que pasa es que cuando estás en las emociones bajas, antes del pensamiento está la emoción y la emoción te hace generar ese tipo de pensamientos que están asociados. Por ejemplo, el miedo. Todo el campo electromagnético que tenemos a nuestro alrededor se contrae, que es como que se pega al cuerpo. Entonces, tiene poca capacidad de atractora, digamos. No estás atractivo a obtener eso. ¿Viste cuando una persona es Sí, atractiva? Le dicen que es alguien, magnética. que es alguien magnético que pasa por la calle y lo ves y ya te das cuenta que es distinto, que camina distinto, va sonriendo, que es porque el campo electromagnético lo tiene expandido, va vibrando en una escala más alta. Pero si estás en emociones más bajas, que todo el mundo estamos en alguna circunstancia, ese campo electromagnético como cada vez se va pegando más al cuerpo y te volvés menos atractivo. Tiene menos capacidad de atracción. Por eso no sucede. Y muchas veces, Sí, otras cosas, es que al estar tan bombardeado de información, nos llegan muchos pensamientos negativos. Y esos pensamientos negativos muchas veces pasan solamente en la mente. Pero cuando lo atravesás te das cuenta que no pasó nada. Por ejemplo, un caso concreto que a mí me pasó la primera vez que viajé en avión. Yo creo que a muchas personas le pasar eso. La primera vez que viajé en avión tenía un miedo, un cagazo tenía. Y era por todo lo que me llegaba, por todos los pensamientos que me llegaban a la mente. Si se caerá, qué pasará, era algo que estaba haciendo nuevo. Y cuando fui y me subí y vi que no pasó nada, me di cuenta que era todo un invento de la mente ese miedo. totalmente. Bueno, creo que Walt Whitman, que era un poeta, dijo, gran parte de mi vida tuve pensamientos negativos, de los cuales el 90% nunca pasó. Claro, Y a lo que voy es un poquito más profundo. Esto es como que nos metemos medio en las leyes universales, por así decirlo, de que, porque si, por ejemplo, para ponerlo bien tangible y algo bien terrenal, si vos decís, tengo un miedo tremendo a ser millonario en dinero, pero ese miedo no te va a hacer que seas millonario en dinero, ¿entendés? A eso es lo que voy, como esa paradoja. Pero si tenés miedo a no generar, sí. no me estaría dando ¿Entendés la cuenta. profundidad del dilema? No, Es que, mira, todavía yo estuve desde ayer que lo vengo pensando que aún no encuentro la respuesta. Que técnicamente la emoción del miedo, viste que dicen que justamente tiende a materializarse, y por qué no en ambos polos, o sea, en el polo de decir en lo bueno y en lo malo. Si no le tenés, te la dejo para la próxima, que le pienses. de una. Sí, sí, sí. No entiendo bien a dónde va el punto, pero básicamente es cuando vibras en esa emoción negativa, repelé lo que realmente querés. Es como que no te llegan ese tipo de sincronicidad, como decir, recién me empezó a seguir una cuenta que estaba relacionada a un proyecto que estoy por realizar. Directamente no te llega, te Bien, aparecen más cosas que estén asociadas al miedo. Prende la tele y ve, bien. ve que viene el tsunami. Claro, o sea, lo podemos simplificar un poco en el eslogan que está en tu gorra, de que el estado de vibración atrae los semejantes, por así decirlo. Te sentís como yo hace unos años, ¿sabés?
que hay algo más para vos, pero no sabes por dónde empezar, esta es tu oportunidad. Abrí un espacio de mentorías personalizadas uno a uno con vos para ayudarte a desbloquear lo que te frena en la salud, en el dinero y en el amor. Son pocos cupos limitados. Si sentís que esto es para vos, reserva acá en la descripción tu lugar. Esta llamada puede ser el inicio de una nueva historia. Nos vemos adentro. Gracias. Y fíjate cómo la televisión y los medios de comunicación siempre te van llevando para sentir emoción del miedo. ¿Qué te pasan? Y fíjate a la hora que te lo pasan. Sí, A las 12 del mediodía donde estás comiendo y tenés toda la sangre en el estómago y tenés la cabeza más liberada, antes de acostarte a dormir y a primera hora de la mañana donde su consciente está más abierto. ¿Y qué es lo que te enseñan? Noticias que te generan miedo muchas veces. Si no es de robo, de sí, sí, sí. asesinato, si no es de catástrofes naturales, sino del 90% de las noticias, solamente del 100% solamente un 3-4% son noticias felices, las demás son todas robadoras de energía. Porque cuando estás sintiendo Mm. emoción negativa, es como que se desgasta el cuerpo. No es que cuando vos sentís una emoción de gratitud, de abundancia, de amor, es como que entra la energía, fluye rápido y vuelve a entrar otra vez y si se la arrojas a otro te vuelve otra vez y estás todo el tiempo como con nafta en el motor. Pero Sí, sí, cuando, sí, sí, sí. cuando estás en vergüenza, en miedo, en carencia, en culpa, es como el cuerpo se desgasta, pierde energía y se contrae. Claro, sí, es que es buenísimo, bueno, esta técnica que usas vos en tu mentoría, que es justamente como primer paso de ir sacando todas las emociones que bloquean lo que tiene que fluir realmente. O sea, en las distintas áreas. O sea, porque me quedé pensando en eso. Y lo que hablamos justamente la última vez, de que vos vas entregando como paquetes de energía que son emociones, que dentro de esas emociones hay un montón de pensamientos. Cuando vas entregando eso, solo fluye el resto de cosas, lo positivo, para así decirlo. Bueno, después vos, en la otra parte, vas como en esos espacios en blanco que van quedando, vas pintando como si fueran lienzos, emociones positivas en el subconsciente para que justamente después empieces a operar desde ese lugar. Totalmente, hermoso. Qué bueno que lo expliques así, viste que cada uno lo va entendiendo de una manera diferente, pero es eso que explicaste, me encanta. Totalmente, totalmente. Es que, Y justo, sí, sí. es que a la mente hay que decirle hacia dónde ir, porque si no te lleva para donde quiere. Tenemos tanta información que ni sabemos que tenemos, que si no te termina llevando para donde quiere. En cambio, si vos Mm. te pones como el capitán del barco, tomás el timón y lo dirigís para donde querés, es mucho más fácil llegar a las metas y el objetivo. Sí, es que siempre he tenido esta parte de rehusarme a entender ciertas cuestiones más espirituales porque mi mente es más analítica y he usado el análisis como vehículo para entender la parte más espiritual. Y una de las cosas que me ha servido es entender el sistema de activación reticular, que es básicamente es científico, que no sé si sabes lo que es. Explícamelo. Seguro sabes lo que es, pero capaz que no con ese término, que es básicamente un sistema de activación reticular. Viene de que nosotros tenemos grandes conexiones, sobre todo a nivel visual, y que después a nivel visual se forman en la pantalla de la mente, y que cuando nosotros empezamos a conectar o a sintonizar con ciertas cuestiones, nos tienden a aparecer más en nuestra vida. Por ejemplo, el sistema de activación reticular aparece cuando estás por comprar un auto nuevo o tu familia se compra un auto, lo empiezas a ver en todos lados. Así que de repente todo el mundo tiene este auto, porque justamente eso es el sistema de activación reticular en funcionamiento, que siempre está en funcionamiento. Hay veces que está enfocado en lo que queremos y otras veces no. Y es un principio hasta incluso biológico, por así decirlo, eh, en donde es muy gracioso porque cuando vas, no sé, lees un libro
quizá de repente empezás a ver ciertas cosas que están relacionadas a ese libro. Me encanta, me encanta. Y me lleva a Ese es el zar. esto, me lleva a esto. Por eso hacer visual board y visualizaciones creativas te activan el sistema, ¿cómo me dijiste que se llamaba? Sistema Sistema de activación reticular. reticular que viene Claro, del ojo, básicamente. Y sí, por eso te decía que como que la parte mía ha sido siempre muy analítica y vos entendés los conceptos de una perspectiva más espiritual, más profunda. Y mi mente siempre me lleva a decir, che, necesito racionalizar esto para claro, poder claro, claro. creer, por así decirlo. Sí, sí, Al sí. igual que hablamos la otra vez de Jacobo Greenberg, de ciertas cuestiones que van pasando en la vida, como por ejemplo esto, de él decía que existía una comunicación telepática porque todo lo que está acá es una látiz donde se transmite, se levanta una banda bien, donde en esta látiz hay información y de la misma manera en la cual ahora nosotros estamos a través de una videollamada y se transmite la información por el éter, también se transmiten los pensamientos, las emociones por la misma látiz. Totalmente. Y me llevó justamente ese tiempo a entenderlo racionalmente para poder decir, che, funciona así. O sea, mi ser ya los suponía que funcionaba así, hasta que después, bueno, uno va indagando, o bueno, ni hablar, ambos tenemos máquina Torre Tesla y que lo vemos justamente en cómo se puede prender un foco de manera inalámbrica. O sea que eso también es lo mismo, la misma teoría. Es la misma teoría, cómo la energía viaja a través del vacío y las ondas electromagnéticas. Y cómo vos estás sintiendo algo y le arrojás esa emoción a la otra persona y ya la otra persona, si está permeable, también lo está sintiendo. Y no solamente lo que estás sintiendo, también le podés arrojar un pensamiento. ¿Alguna vez te pasó que estuviste pensando mucho tiempo en alguien y después te terminó llamando o se conectó con vos o te lo cruzaste por la calle? La pregunta no es si alguna vez, la pregunta es cuándo fue la última vez, porque me pasa varias veces por semana, todo el tiempo me pasa. A todos, yo creo, y a medida que vas siendo como más consciente de esto, te va pasando más. Porque antes yo creo que lo daba por hecho o pasaba desapercibido, y cuando empezás a ser más consciente de, pasa. Eh, es malo, algo que me pasaba antes, que yo esto hasta incluso lo hablaba con la psicóloga y ella me decía que era pensamiento mágico, que el pensamiento mágico es un término psicológico que básicamente atribuye a que es algo que no es tan real, por así decirlo, sino que es más un fenómeno de la mente y que está relacionado con esto, porque yo tenía semanas en las cuales yo sabía qué personas me iban a escribir, por ejemplo. Claro, ya intuías. O claro, o no sé, por ejemplo, la semana, digo, bueno, el lunes y el martes va a ser tranqui. También obviamente que la mente es muy, muy hábil y también entran en juego un montón de factores porque empieza como a calcular como si fuera la inteligencia artificial de ChatGPT con todos los datos que tiene, está la posibilidad que te escribe este, y que se termina traduciendo en una intuición, por así decirlo. Pero después está lo otro, lo más instantáneo de que no es tan racional, de decir, che, el Juli, no sé, me tiene que escribir ahora porque justo me tiene que mandar algo, por ejemplo, un mensaje o porque habíamos acordado hablar de esta hora. Sino que hay personas que, no sé, hay 3 meses que no hablas y sentís a esa persona y te habla. Ahí es cuando yo creo que es más mágico. Sí, y a medida que lo vas experimentando, es como que tu capacidad de creer va aumentando. Y a medida que más crees, más vas creando, más fácil te pasa. Por ejemplo, yo cuando arranqué con todo esto, al principio ingresé por la ley de atracción, que es una de las leyes universales y es una de las reglas del juego de esta Matrix donde estamos viviendo. Y al principio empecé a experimentar, por ejemplo,
con el lugar de estacionamiento, porque ahí en los libros de la ley de atracción, como El Secreto, la ley de atracción de Esther y Jerry Hicks, te van dando ejercicios para experimentar y dicen que lo que tenés que hacer es, primero con pequeñas cositas, para que tu confianza, para que tu fe vaya aumentando. Mm. Entonces empezaba a experimentar con el lugar para estacionar. Siempre en Córdoba, en la calle donde vivo, está muy ocupada siempre de estacionamiento. Y yo antes de llegar, ya empezaba a pensar y a sentir que había un lugar libre, ya lo empezaba a visualizar, en dónde lo quería que estar. Y cada vez que llegaba a estacionar, o se iba uno o encontraba algún lugar, entonces eso como que aumentaba el poder de manifestación porque mi mente empezaba a decir, ah, esto es real, esto funciona. Y también me cagaba de miedo cuando estaba con pensamientos negativos porque digo, si estoy en este loop todo el tiempo, en algún momento lo voy a terminar creando y así pasaba. Y sigue pasando muchas veces, nada más que ahora al tener tantas herramientas como que salgo más fácil de esa rumia mental, de esos pensamientos negativos. O lo mismo Es cuando que es, para pedir un taxi, eh, lo mismo. Entonces con cositas simples que vas experimentando, de manera consciente lo vas experimentando, te vas dando cuenta que realmente funciona. sí, 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 sí. Bueno, me pasó, por ejemplo, esta semana de que empecé a pensar, voy a hacer como una especie de retiro interior para hacer la técnica esta que explicas vos de dejar ir en tu programa, en donde vas entregando emociones. Y yo digo, como que conscientemente pensaba y sentía que no me escriba nadie más que las personas necesarias. Y fue literal, o sea, porque me escribiste vos y dos personas más como mucho. Y yo digo, increíble el poder que tiene. Sí, sí. Pero porque justamente Más que tiene, es necesitaba que esa quietud. tenemos. Más que tiene, es que Sí, tenemos. Que a medida sí, que lo sí, vas sí. experimentando, cada vez es como que vas soltando capas de la mente que te estaban obstruyendo. Es como el río, como lo hablamos lo mismo de las emociones. Un río que viene fluido y no tiene intervención, el agua corre. Pero si ese río tiene una presa, después tiene roca, después está sucio en alguna parte, se va obstruyendo. A medida que va sacando la Mm. presa, va sacando las rocas, va sacando la basura mental y emocional, la energía corre mucho más fluida por el cuerpo y por la mente. Sí, sí, sí. Sí, y se me está viniendo a la mente algo que también, esto lo aprendí de vos, de que muchas veces queremos cosas contradictorias. O sea, en el sentido de que decís, quiero tener tal cosa, pero por otro lado, no querés pagar el precio a eso. Entonces, como que el universo dice, che, decime lo que querés, pero sé congruente, básicamente. Te lo voy a dar, pero sé congruente. Y justamente, bueno, T. Harv Eker también habla de esto en su libro El secreto de la mente millonaria, en donde él dice justamente eso, que por ahí, él está hablando del dinero en el libro, y dice que por ahí la persona dice, bueno, quiero tener $100.000 mensuales, pero al mismo tiempo internamente tienen bloqueos inconscientes en relación al dinero porque piensa que el dinero es malo o que produce, o sea, que inconscientemente vienen de la infancia todas estas programaciones, no sé, produce ruptura de familia y bla, 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 bla. Entonces hay una incongruencia porque vos racionalmente decís, no, no, yo lo quiero, pero inconscientemente está operando la otra parte que te dice, no, no, no lo querés porque es malo, porque esto, por lo otro. Y por ende, como en ese balance y en la ecuación no se termina dando. Y la conclusión de todo esto es que al final del día es lo que venimos hablando de la otra vez, es ir limpiando todo lo que, todas las emociones negativas, todos los obstáculos, todos los pensamientos, y el resto fluye solo. Totalmente, totalmente. Y cada vez que vas limpiando eso, te vas encontrando más con vos mismo, porque cuando vos empezás a soltar esos paquetes de energía, esas mochilas, esos pensamientos, estás como más limpio y estás conectando más con vos
y con tu ser y con tu guía y con tu energía renovada. Entonces la información que te baja es mucho más amorosa, porque ya pasás de energías que te hacen pesar, digamos, a energía que te hacen fluir. Y al conectarse con eso, la vida se vuelve más mágica. ¿Cuál ha sido tu mayor bloqueo en relación a los tres que vos más te enfocas en ayudar a las personas? ¿En relación al dinero, al amor o en relación a la salud? En relación al dinero, que el bloqueo más grande que tenía era que la gente que tenía mucha plata era porque hacía daño a las demás personas, digamos. Era o porque tenía un producto que contaminaba el ambiente, o porque estaban estafando, o porque no es que ayudaban a las personas y tenían mucho dinero, sino que, o por ejemplo, qué sé yo, la farmacéutica, que son las empresas que mueven al mundo, eh, hacen medicamento para tenerte todo el tiempo en modo automático y nunca curarte. Entonces yo me enfocaba en eso. O muchas personas de poder que tenían grandes empresas pero contaminaban y destruían al planeta. Entonces me enfocaba en eso. Cuando empecé con todo esto, después me di cuenta que había muchas personas que eran muy felices y tenían mucho dinero ayudando a otras personas. Entonces digo, este era un bloqueo inconsciente que tenía. Claro, porque a vos te pasó de generar volúmenes gigantes de dinero y auto boicotearte, que quizá que Autoboicotearme y pues perderlo. sin Por, saberlo incluso, porque eso, sí, por querer tener más, por la avaricia, por demostrar, todo lo que ganaba lo canalizaba de mala manera y, y eso me llevó a ganar mucho y perder mucho muy rápido. claro, porque justamente lo que suelen decir estas personas que están como muy metidas en el tema de la programación del dinero, no sé si vos coincidís que por un lado están las personas que tienen bloqueos para generar, otros tienen bloqueos para retener, o sea que son muy buenas generando, pero se la terminan gastando todas, hasta incluso endeudando más. Y están las personas que tienen los dos problemas, para generar y retener. Sí, sí, sí. O sea, porque vos, si tenés, ¿cuál es la clave? Tener los dos. O sea, sé Sí. generar y sé retener, entonces de la retención vas reinvirtiendo y bueno, se va haciendo una bola positiva. ¿Cuál ves vos que son, cuál es más común para vos? ¿El Y hay generar, una el retener o tercera, ambos? y hay una tercera que es la persona que genera muchísimo, acumula y nunca lo disfruta. Bueno, ahí ya entra en juego la cuestión emocional, eso, otra área, digamos, que coincido. Acumula los acumuladores que nunca terminan disfrutando de todo lo que tienen. Por seguir generando. Yo Sí, creo que sí, 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 todas sí. son. Y de todas, todos tenemos un poco, porque cuando decís, bueno, quiero ganar $1.000 mensuales, tuviste que romper el bloqueo para llegar ahí. Bueno, ahora quiero ganar 10.000. Tenés una serie de bloqueos para llegar Mm. ahí. Bueno, ahora quiero ganar 100.000. Tenés que romper una serie de bloqueos para llegar a ese monto. Entonces, cuando vas sacando las capas y reprogramando la mente para que te ayuden a llegar a eso, a Mm. los montos que querés llegar, ahí te vas encontrando con esos bloqueos que ni sabías que los tenías. Sí, sí, sí. Bueno, en mi caso particular, me di cuenta, y esto es muy reciente, de que al principio pensé que fue una revelación, como la mitad de la revelación, porque después me di cuenta de la otra mitad, y la primera mitad me di cuenta que tenía miedo a cobrar. Y yo cuando empecé, desde muy chico siempre fui bastante emprendedor y siempre hacía cosas, y me pasaba esto de querer ayudar a la gente, y era como, me fui contando el cuento de decir, no, ahora no puedo cobrar porque no tengo la suficiente experiencia. Cuando tenga más experiencia, ahí sí. Y trabajé en proyectos grandes
en donde no cobraba por la racionalización mía de decir, no, todavía no, todavía no, todavía no, hasta que me di cuenta de que tenía miedo de cobrar. Y después me di cuenta, después del libro de Hawkins, que era peor todavía, que era la vergüenza cobrar, que en la escala de él es justamente la más baja de todas. Claro. Y si vos justamente tenés vergüenza de cobrar, estás vibrando, según él, según su propia escala de conciencia, la más baja. Entonces, cuando empezás a entregar esa vergüenza, es como que automáticamente se te cambia el chip. No tenés que estar, porque antes a eso practicaba, bueno, el libro de T. Harv Eker, las afirmaciones, he ido a terapia, bueno, todo lo que te imagines, pero si seguís vibrando desde la vergüenza, no hay reprogramación que No, valga. porque antes la reprogramación es la liberación de esos programas y de esos recuerdos y de esas emociones reprimidas, para que se genere el vacío y después pegarle programas Sí, sí, más sí. funcionales. Sí, y eso también es muy revelador porque yo creía que era del hacer más, de leer más, de aportar más. Y he leído no sé cuánto, entre 200 300 libros, no sé cuánto tiempo he tenido en capacitaciones. Y la información, si no la aplicás por un bloqueo, es como si no estuviera. Claro, Capaz que ni siquiera hace falta leerte los 200 300 libros con esta información y entender ciertas cuestiones básicas. Tener resultado que pasa. Hay personas que están en las áreas de su vida sin tantos conocimientos y están con resultados exteriores, tanto a nivel salud, relaciones, dinero, todo 10 de 10. Y ese fue otro patrón también que tuve que romper. 100%, 100%. 100%. Bueno, me encantó que compartir y cada vez ir conociéndonos más, porque a medida que van surgiendo estas charlas, vamos conectando de una manera diferente y aportando valor a todos los que nos están escuchando. Ya para la próxima vamos a charlar los bloqueos para la salud y para las relaciones también, que es muy importante, porque yo creo que estas tres áreas maestras es para tener una vida realmente satisfactoria, feliz, abundante, sí o sí tiene que tener relaciones que te acompañen en el camino, que sean amorosas. Sí o sí necesitas el dinero para vivir en la 3D porque la vida te lleva a eso, digamos. El sistema está programado para eso. Y sí o sí necesitas salud porque si no tenés salud no podés pensar en ninguna otra, en las otras dos áreas. Así que me encanta que compartamos toda esta Sí, información y que a las personas que lo estén escuchando les sirva y lo apliquen en su vida. Y si quieren mentoría y quieren profundizar más y ya sienten que están listas, también que me escriban para empezar a trabajar juntos y empezar a activar su vida de una manera positiva y maravillosa. 10. Bueno, yo doy fe de eso. Gracias al haberte conocido, mi vida dio un cambio radical en poco tiempo. Y la Así mía que, también. bueno, te vuelvo a agradecer de nuevo, Juli. Gracias por invitarme a tu espacio, que esto nació naturalmente. Fue, bueno, vamos a grabar una charla y ahora una segunda y estamos fluyendo en eso, así que te agradezco nuevamente. Bueno, Juan, gracias, gracias. Que tengas feliz día y ya nos seguimos hablando. Nos vemos. Dale, dale, Juli. Abrazo. Chau, chau.